Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 6. El sustituto del procurador del rey. En la calle de Grand Cours, lindando con la Fuente de las Medusas, en una de esas antiguas casas de arquitectura aristocrática, edificadas por Puget, se celebraba también en el mismo día y en la misma hora un banquete de bodas, con la diferencia de que en lugar de ser los personajes y anfitriones, gente del pueblo, marineros y soldados, pertenecían a la más alta sociedad de Marsella. Se trataban de antiguos magistrados que habían dimitido sus empleos en tiempos del usurpador, antiguos oficiales desertores de sus filas para pasarse a las del ejército de Condé, y jóvenes de ilustre alcurnia, todavía poco elevados a pesar de lo que habían sufrido, ya por el odio hacia aquel a quien 5 años de destierro debían convertir en un mártir y 15 años de restauración en un dios. Se hallaban sentados a la mesa, y la conversación chispeaba a impulsos de todas las pasiones de la época, pasiones tanto más terribles y encarnizadas en el mediodía de Francia, cuanto que al cabo de 500 años, los odios religiosos venían a añadirse a los odios políticos. El emperador rey de la isla de Elba, que después de haber sido soberano en una parte del mundo, reinaba sobre una población de 5 a 6 mil almas, y después de haber oído gritar «¡Viva Napoleón!» por 120 millones de vasallos, en 10 lenguas diferentes, era tratado allí como un hombre perdido sin remedio para Francia y para el trono. Los magistrados anatematizaban sus errores políticos. Los militares murmuraban de Moscú y de Leipzig. Las mujeres de su divorcio de Josefina. Y no parecía sino aquel mundo alegre y triunfante, no por la caída del hombre, sino por la derrota del príncipe, creyendo que la vida comenzaba de nuevo para él, que despertaba de un sueño penoso. Un anciano condecorado con la Cruz de San Luis se levantó brindando por la salud del rey Luis XVIII. Era el marqués de Saint-Méran. Con este brindis, que recordaba a la vez al desterrado de Hartwell y al rey pacificador de Francia, se aumentó el barullo. Los vasos chocaron unos con otros. Las mujeres se quitaron las flores de la cabeza y las esparcieron sobre el mantel. Momento fue este, en verdad, de entusiasmo casi poético. «Ya confesarían de plano si estuviesen aquí», dijo la marquesa de Saint-Méran, mujer de mirada dura, labios delgados y continente aristocrático, mujer aún a la moda, a pesar de sus 50 años. «Ya confesarían de plano todos esos revolucionarios que nos han secuestrado, a quienes dejamos a nuestra vez conspirar tranquilamente en nuestros castillos antiguos, comprados por un pedazo de pan en tiempo del terror. Ya confesarían que el verdadero desinterés estaba de nuestra parte, puesto que nosotros nos uníamos a la agonizante monarquía, mientras ellos, por el contrario, saludaban al sol que nacía y labraban sus fortunas, mientras que nosotros perdíamos la nuestra. Confesarían que nuestro soberano era verdaderamente Luis, el muy amado, mientras que su usurpador no fue nunca más que Napoleón el maldito». «¿Qué dices, señora marquesa?», respondió aquel a quien se dirigía esta pregunta. «Perdóname, no atendí a la conversación». «Deja a esos jóvenes, marquesa», replicó el viejo que había brindado. «Van a casarse, y naturalmente tendrán que hablar de otra cosa que no de política». «Dispénsame, mamá», dijo una preciosa joven de cabellos rubios y ojos azules. «Les devuelvo al señor de Villefort, al que entretuve un instante. Señor de Villefort, mamá te preguntaba». «Estoy pronto a responder a la señora marquesa, si se digna repetir esa pregunta que antes no oí». «Estás dispensada, Renata», dijo la marquesa con una sonrisa de ternura que rara vez brillaba en su rostro áspero y seco. Sin embargo, el corazón de la mujer es de tal naturaleza que, aunque árido y endurecido por las exigencias sociales, siempre guarda un rincón fértil y amable, el que Dios ha consagrado al amor de madre. «Estás perdonada. Ahora escucha, Villefort. Dije que los bonapartistas no tenían ni nuestra convicción, ni nuestro entusiasmo, ni nuestro desinterés». «Oh, señora, por lo menos tienen algo que reemplace a eso, el fanatismo. Napoleón es el Mahoma del occidente, es para todos esos hombres vulgares, aunque ambiciosos como nunca los hubo, no solo un legislador, sino un tipo,
el tipo de la igualdad. ¿De la igualdad?, exclamó la marquesa. Napoleón, tipo de la igualdad. ¿Y entonces, qué es el señor Robespierre? Creo que le quitas de su lugar para colocarle en el Alcorzo. Le bastaba con su usurpación. No, señora. Dejo a cada cual en su puesto. A Robespierre en la plaza de Luis XV sobre el cadalso. A Napoleón en la plaza de Vendôme sobre su columna. Con la diferencia de que uno ha creado la igualdad que abate, el otro la igualdad que eleva. El uno ha puesto a los reyes al nivel de la guillotina, el otro ha elevado al pueblo al nivel del trono. Pero eso no impide, añadió Villefort riendo, que los dos sean unos infames revolucionarios, y que el 9 de Thermidor y el 4 de abril de 1814 sean 2 días felices para Francia, y dignos de ser igualmente celebrados por los amigos del orden y de la monarquía. Pero eso también explica cómo, aunque caído para no levantarse jamás, Napoleón ha conservado sus adeptos. ¿Qué quiere, marquesa? Cromwell, que no fue ni la mitad de lo que Napoleón, tuvo también los suyos. ¿Sabe, Villefort, que lo que está diciendo presenta un matiz algo revolucionario? Pero lo perdono. Le es imposible a un hijo de un girondino no conservar cierto apego al terror. Villefort, sonrojándose, repuso. Es cierto que mi padre era girondino, señora. Es verdad. Pero mi padre no votó la muerte del rey. Estuvo proscrito por ese mismo terror que les proscribe. Y poco le faltó para perder la cabeza en el mismo cadalso en que la perdió su padre, marquesa. Sí, dijo la marquesa, sin alterarse por este horrible recuerdo. Con la diferencia que hubieran alcanzado un mismo fin por diferentes medios. Como lo demuestra el que toda mi familia haya permanecido siempre unida a los príncipes desterrados, mientras que su padre ha tenido a bien unirse al nuevo gobierno, y tras haber sido girondino el ciudadano Nortier, el conde Nortier se haya hecho senador. Mamá, balbuceó Renata. Bien sabes que hemos convenido en no renovar tristes recuerdos. Señora, respondió Villefort, uno mis ruegos con los de las señoritas de Saint-Méran, para que olvides lo pasado. ¿Para qué echarnos unos a otros en cara cosas que el mismo Dios no puede impedir? Porque Dios puede cambiar el porvenir, mas no el pasado. Lo que nosotros los hombres podemos solamente es cubrirlo con un velo. Pues bien, yo me he separado no solamente de la opinión, sino del nombre de mi padre. Mi padre ha sido o es aún bonapartista, y se llama Nortier. Yo soy realista, y me llamo de Villefort. Deje que en el caduco tronco se seque un resto de savia revolucionaria. Y no mires, señora, sino el retoño que se separa de este mismo tronco, sin poder, y acaso diga, sin querer separarse enteramente. Muy bien, Villefort, dijo el marqués. Muy bien. Buena respuesta. Yo suplico continuamente a la marquesa que olvide lo pasado, sin poder conseguirlo. Veremos si tú eres más afortunado. Sí, está bien, respondió la marquesa. Olvidemos lo pasado. No deseo otra cosa. Mas, por lo menos, que Villefort sea tan inflexible en adelante. No se olvide de que hemos respondido de usted a SM, que SM ha tenido a bien olvidarlo todo. De la misma manera que yo lo hago accediendo a su súplica. Pero si cayera en sus manos un conspirador, cuenta con lo que hace, porque ha de darse cuenta de que se le vigila muy particularmente, por pertenecer a una familia que puede estar relacionada con los conspiradores. Ay, señora, dijo Villefort, mi profesión, y sobre todo los tiempos en que vivimos, me obligan a ser muy severo. Pues bien, lo seré. He tenido que sostener algunas acusaciones políticas, y esto ya como quien dice probado. Por desgracia, todavía no hemos concluido. Pues, ¿cómo?, dijo la marquesa. Tengo temores casi ciertos. Napoleón en la isla de Elba no está muy lejos de Francia. Su presencia casi a vista de nuestras costas sostiene la esperanza de sus partidarios. Marsella está llena de oficiales sin colocación, que disputan todos los días con los realistas, de lo cual resulta duelos entre personas de clase elevada y asesinatos entre el vulgo. A propósito, dijo el conde de Salvieux, antiguo amigo del señor de Saint-Méran y chambelán del conde d'Artois. ¿Ignoras que la Santa Alianza desaloja a Napoleón de donde estaba? Sí, cuando salimos de París nos hablaba de otra cosa, respondió el señor de Saint-Méran. ¿Y a dónde le envían? A Santa Elena. ¿A Santa Elena?
¿Y eso qué es?, preguntó la marquesa. Una isla situada a 2000 leguas de aquí, más allá del Ecuador, respondió el conde. Gran locura era en verdad, como dice Villefort, dejar a semejante hombre entre Córcega, donde ha nacido, entre Nápoles, donde aún reina su cuñado, y enfrente de Italia, de la que iba a formar un reino para su hijo. Por desgracia, dijo Villefort, los tratados de 1814 impiden que se toque ni a un pelo de la ropa de Napoleón. Pues se faltará a esos tratados, repuso el conde de Salvieux. ¿Tuvo él tantos escrúpulos en fusilar al desgraciado duque de L'Enghien? Sí, añadió la marquesa, está convenido. La Santa Alianza libra a Europa de Napoleón, y Villefort libra a Marsella de sus partidarios. O el rey reina o no reina. Si reina, su gobierno debe ser fuerte, y sus agentes inflexibles, único medio de impedir el mal. Desgraciadamente, señora, dijo Villefort sonriendo, un sustituto del procurador del rey acude siempre cuando el mal está hecho. Entonces su deber es repararlo. También pudiera yo decirle, señora, que a él no le toca repararlo, aunque sí vengarlo. «Ah, señor de Villefort», dijo una hermosa joven, hija del conde de Salvieux y amiga de la señora de Saint-Méran. «Procura que se vea alguna causa de esas mientras residimos en Marsella. Nunca he asistido a un tribunal y me han dicho que es cosa curiosa». «Oh, sí, muy curiosa en efecto, señorita», respondió el sustituto, «porque en lugar de una tragedia fingida, lo que allí se representa es un verdadero drama. En lugar de los dolores aparentes, son dolores reales. El hombre que se presenta allí, en lugar de volver, cuando se corre el telón, a entrar tranquilamente en su casa, a cenar con su familia, a acostarse y conciliar pronto el sueño para volver a sus tareas al día siguiente, entra en una prisión donde le espera tal vez el verdugo. Bien es cierto que para las personas nerviosas que desean emociones fuertes, no hay otro espectáculo mejor que ese. Descuide, señorita. Si se presenta la ocasión, yo le avisaré». «Nos hace temblar y se ríe», dijo Renata palideciendo. «¿Qué quiere?», replicó Villefort. «Esto es como si dijéramos, un desafío. Por mi parte he pedido ya 5 o 6 veces la pena de muerte contra acusados por delitos políticos. ¿Quién sabe cuántos puñales afilan a esta hora o están ya afilados contra mí?» «Oh, Dios mío», dijo Renata cada vez más espantada. «¿Habla en serio, señor de Villefort?» «Lo más serio posible», respondió el joven magistrado sonriéndole. «Y con los procesos que desea esta señorita para satisfacer su curiosidad, y yo también deseo para satisfacer mi ambición, la situación no hará sino agravarse. Piensa que esos veteranos de Napoleón, que no vacilaban en acometer ciegamente al enemigo, en quemar cartuchos o en cargar a la bayoneta, vacilarán en matar a un hombre que tienen por enemigo personal, cuando no vacilaron en matar a un ruso, a un austriaco o a un húngaro a quien nunca habían visto. Además, todo es necesario, porque no ser así, no cumpliríamos con nuestro deber. Yo mismo, cuando veo brillar de rabia los ojos de un acusado, me animo, me exalto. Entonces ya no es un proceso, es un combate. Lucho con él, y el combate acaba, como todos los combates, en una victoria o en una derrota. A esto se le llama acusar. Esos son los resultados de la elocuencia. Un acusado que se sonriera después de mi réplica me haría creer que hablé mal, que lo que dije era pálido, flojo, insuficiente. Figúrese, en cambio, qué sensación de orgullo experimentará un procurador del rey cuando, convencido de la culpabilidad del acusado, le ve inclinarse bajo el peso de las pruebas y bajo los rayos de su elocuencia. La cabeza que se inclina caerá inevitablemente. Renata profirió una exclamación. «Eso es saber hablar», dijo uno de los invitados. «Ese es el hombre que necesitamos en estos tiempos», añadió otro. «Cuando estuviste inspiradísimo, querido Villefort», indicó un tercero, «fue cuando esta última causa, ¿no recuerdas? La de aquel hombre que asesinó a su padre. En realidad, primero lo mataste tú antes que el verdugo». «Oh, para los parricidas no debe haber perdón», dijo Renata. «Para esos crímenes no hay suplicio bastante grande, más para los desgraciados reos políticos». «Para los reos políticos mucho menos aún, Renata», exclamó la marquesa. «Porque el rey es el padre de la nación, y querer destronar o matar al rey es querer matar al padre de 32 millones de habitantes».
También admito eso, señor Villefort, repuso Renata. Si me promete ser indulgente con aquellos que recomiende yo. Descuida, dijo Villefort con una sonrisa muy tierna. Sentenciaremos juntos. Hija mía, dijo la marquesa, atiende tú a tus fruslerías caseras y deja a tu futuro esposo cumplir con su deber. Hoy las armas han cedido su puesto a la toga, como dice cierta frase latina. Sedant arma togae, añadió Villefort inclinándose. No me atreví a hablar en latín, prosiguió la marquesa. Me parece que estaría más contenta si fueras médico, replicó Renata. El ángel exterminador, aunque ángel, me asusta mucho. Qué buena eres, murmuró Villefort con una mirada amorosa. Hija mía, añadió el marqués. El señor Villefort será médico moral y político de ese departamento. El cargo no puede ser más honroso. Y hacía olvidar al que ejerció su padre, añadió la incorregible marquesa. Señora, repuso Villefort con triste sonrisa, ya he tenido el honor de decirle que mi padre apuró los errores de su vida pasada, que se ha hecho partidario acérrimo de la religión y del orden, realista, y acaso mejor realista que yo, pues lo es por arrepentimiento, y yo lo soy por pasión. Dicha esta frase, para juzgar Villefort del efecto que producía, miró alternativamente a todos lados, como hubiera mirado en la audiencia a su auditorio, tras una frase por el estilo. Exactamente, querido Villefort, repuso el conde de Salvieux. Eso mismo decía yo anteayer en las Tullerías al ministro que se admiraba de este enlace singular entre el hijo de un girondino y la hija de un oficial del ejército de Condé. Mis razones le convencieron. Luis XVIII profesa también el sistema de fusión. Y como no estuviese escuchando sin nosotros saberlo, salió de repente y dijo: Villefort, repara en que no pronunció el apellido Northier, sino que recalcó el de Villefort. Villefort hará fortuna. Además de pertenecer en cuerpo y alma a mi partido, tiene experiencia y talento. Me complace que el marqués y la marquesa de Saint-Méran le concedan la mano de su hija, y yo mismo se lo aconsejaría de no habérmelo ellos consultado y pedido mi autorización. ¿Eso dijo el rey?, exclamó Villefort lleno de gozo. Textualmente, y si el marqués es franco se lo confirmará. Una escena semejante le ocurrió con S.M. cuando le habló de esta boda hace 6 meses. Es verdad. Todo en el mundo lo deberé a este gran monarca. ¿Qué no haría yo por su servicio? Así me gusta, añadió la marquesa. Vengan ahora, conspiradores, y ya verán. Yo, madre mía, dijo al punto Renata. Ruego a Dios que no te escuche, y que solamente depare el señor de Villefort rateros y asesinos. Así dormiré tranquila. Es como si para un médico desearas calenturas, jaquecas, sarampiones, enfermedades, en fin, de nada, repuso Villefort sonriendo. Si deseas que asciende pronto a procurador del rey, pide por el contrario esos males agudos, cuya curación honra. En aquel momento, como si hubiese la casualidad esperando el deseo de Villefort para satisfacerlo, un criado entró a decirle algunas palabras al oído. Inmediatamente se levantó de la mesa el sustituto, excusándose, y regresó poco después lleno de alegría. Renata le contemplaba amorosa, porque en aquel momento, Villefort, con sus ojos azules, su pálida tez y sus patillas negras, estaba en verdad apuesto y elegante. La joven parecía pendiente de sus labios, como en espera de que explicase aquella momentánea desaparición. A propósito, señorita, dijo al fin Villefort, ¿no quisieras tener por marido a un médico? Deberías saber que tengo siquiera con los discípulos de Esculapio, frase a la usanza de 1815, una semejanza, y es que jamás puedo disponer de mi persona, y que hasta de tu lado me arrancan en el mismo banquete de bodas. ¿Y para qué?, le preguntó la joven un tanto inquieta. Ay, para un enfermo, que si no me engaño está in extremis. La enfermedad es tan grave que quizá termine en el cadalso. ¡Dios mío!, exclamó Renata palideciendo. ¿De veras?, dijeron a coro todos los presentes. Según parece, se acaba de descubrir un complot bonapartista. ¿Será posible?, exclamó la marquesa. He aquí lo que dice la delación. Y leyó Villefort en voz alta. Un amigo del trono y de la religión previene al señor procurador del rey
que un tal Edmundo Dantes, segundo del faraón, que llegó esta mañana de Esmirna, después de haber tocado en Nápoles y en Portoferrajo, ha recibido de Murat una carta para el usurpador y de este otra carta para la Junta Bonapartista de París. Fácilmente se tendrá la prueba de su delito prendiéndole, porque la carta se hallará en su persona o en casa de su padre, o en su camarote a bordo del faraón. Pero esta carta, dijo Renata, además de ser un anónimo, no se dirige a ti, sino al procurador del rey. Sí, pero con la ausencia del procurador, el secretario que abre sus cartas abrió esta. Me mandó a buscar, y como no me encontraron, dispuso inmediatamente el arresto del culpable. ¿De modo que está preso el culpable?, preguntó la marquesa. Di mejor, el acusado, repuso Renata. Sí, señora, y conforme a lo que hace unos instantes tuve el honor de decirles, si damos con la carta aquí mencionada, el enfermo no tiene cura. ¿Y a dónde está ese desdichado?, le preguntó Renata. En mi casa. Pues corre, amigo mío, dijo el marqués. No descuides por nuestra causa el servicio de SM. ¡Ah, Villefort!, balbuceó Renata juntando las manos. ¡Indulgencia! Hoy es el día de tu boda. Villefort dio una vuelta a la mesa y, apoyándose en el respaldo de la silla de la joven, le dijo: Para no disgustarte, haré cuanto me sea posible, querida Renata. Pero si no miente las señas, si es cierta la acusación, me veré obligado a cortar esa mala hierba bonapartista. Se estremeció Renata al oír la palabra cortar, porque la hierba en cuestión tenía una cabeza sobre los hombros. Va, dijo la marquesa. No se preocupe por esta niña, Villefort. Ya se irá acostumbrando. Diciendo esto, presentó al sustituto una mano descarnada, que él besó, aunque con los ojos clavados en Renata, como si le dijera: Tu mano es la que beso, o la que quisiera besar ahora. Mal agüero, murmuró Renata. ¿Qué tonterías son esas?, le contestó su madre. ¿Qué tiene que ver la salud del Estado con tu sentimentalismo ni con tus manías? Madre mía, murmuró Renata. Disculpe a esa mala realista, señora marquesa, dijo Villefort. Yo, en cambio, le prometo cumplir mis obligaciones de sustituto de procurador del rey a conciencia, es decir, con atroz severidad. Pero al decir estas palabras, las miradas que a hurtadillas dirigía a su novia le decían a ésta: Tranquilízate, Renata. Por tu amor, seré indulgente. Renata le pagó esas miradas con una tan dulce sonrisa que Villefort salió de la estancia lleno de alborozo. Capítulo 7. El interrogatorio. Apenas hubo salido del comedor, se despojó el sustituto de su risueña máscara, tomando el aspecto grave de quien va a decidir la vida o la muerte de un hombre. Sin embargo, aunque obligado a mudar su fisonomía, cosa que alcanzó el sustituto a fuerza de trabajo, y tal vez ensayándose al espejo como los cómicos, en esta ocasión le fue doblemente difícil fruncir las cejas y dar a sus facciones la gravedad oportuna, puesto que, dejando a un lado el recuerdo de las opiniones políticas de su padre, que podían en el futuro impedirle su fortuna, Gerardo de Villefort era completamente feliz en aquel momento. Rico de suyo, además de gozar a los 29 años de una posición brillante en la magistratura, iba a casarse con una joven hermosa a quien amaba, si no con ciega pasión, por lo menos razonablemente, como puede amar un sustituto del procurador del rey. Además de su belleza, notable sin duda alguna, la señorita de Saint-Méran, su futura esposa, pertenecía a una de las familias más importantes por aquel entonces, y con la influencia de su padre, que por ser hija única pasaría al yerno enteramente, llevaba en dote 50.000 escudos, que con las esperanzas, palabra horrible inventada por lo que hacen del matrimonio un juego de cubiletes, podía aumentarse hasta $500,000 con una herencia. Todos estos elementos reunidos componían, pues, para Villefort, una suma increíble de felicidad, de tal manera que le faltaba poco para escupir al sol. El comisario de policía le esperaba a la puerta. La vista de este hombre hízole caer de su cielo a nuestro mundo material. Reformó su semblante de la manera que hemos dicho, y acercándose al oficial de justicia dijo: «Ya me tienes aquí. He leído su carta. Hicieron bien al prender a este hombre.
Díganme ahora cuánto sepan de él y de su conspiración. De la conspiración, señor, no sabemos nada todavía. En un legajo sellado tiene sobre su bufete cuántos papeles le hemos encontrado. Del preso tan solo podré decirle que, según reza la carta que ha visto, es un tal Edmundo Dantes, segundo del faraón, bergantín propio de la casa Morrel, que hace el comercio de algodón con Alejandría y Esmirna. Antes de pertenecer a la marina mercante, ¿había servido quizás en la de guerra? No, señor, sí es muy joven. ¿Qué edad tiene? 19 o 20 años a lo sumo. En este momento llegaba Villefort con el comisario a la parte de la calle grande en que desemboca la de los consejos. Un hombre que estaba como esperándole salió a su encuentro. Era el señor Morrel. «Ah, señor de Villefort», exclamó el buen hombre al ver al sustituto. «Gracias a Dios que lo encuentro. Sabe que acaba de cometer la más escandalosa, la más terrible arbitrariedad. Acaban de prender al segundo de mi faraón, al joven Edmundo Dantes». «Ya lo sé, caballero», respondió Villefort. «Y ahora voy a tomarle declaración». «Oh, caballero», prosiguió el naviero, llevado de su amistad hacia el joven. «Tú no conoces al acusado. Yo sí le conozco. Es el hombre más honrado y digno, y aún diré más entendido en su oficio que haya en toda la marina mercante. Oh, señor de Villefort, se lo recomiendo encarecidamente». Como ya habrán comprendido los lectores, pertenecía Villefort al partido noble de la ciudad, y Morrel al plebeyo, con lo que el primero era ultrarrealista, y al segundo se le tildaba de bonapartista. Miró Villefort desdeñosamente a Morrel, y le dijo con frialdad: «Debe comprender, caballero, que puede un hombre ser amable en su vida privada, honrado en sus relaciones comerciales, y ser, sin embargo, un gran culpable en política. Lo comprendes así, ¿no es verdad?». Y recalcó el magistrado estas últimas palabras, como queriéndolas aplicar al armador, mientras con su mirada escrutadora penetraba el fondo del corazón de aquel hombre, que se atrevía a interceder por otro, necesitando el mismo de indulgencia. Morrel se sonrojó, porque en punto a cosas políticas no tenía muy limpia la conciencia, y porque no se le apartaba de la memoria lo que Edmundo le había dicho de su entrevista con el gran mariscal y de las palabras del emperador. Sin embargo, añadió con el interés más vivo: «Le suplico, señor de Villefort, que justo como debe de serlo y bondadoso como es, nos devuelvas pronto al pobre Dantes». Nos devuelvas resonó revolucionariamente en los oídos del sustituto. «Vaya, vaya», murmuró para sí mismo, «¿nos devuelvas? ¿Sí estará afiliado este Dantes en alguna sociedad secreta? Cuando su protector usa sencillamente de la fórmula colectiva. Creo que el comisario dice que le prendió en una taberna en medio de mucha gente. Eso merece la pena de pensarlo seriamente». Y luego añadió en voz alta: «Puede, caballero, estar tranquilo, que no en vano apelas a mi justicia si el preso es inocente. Pero si es culpable, me veré obligado a cumplir con mi obligación, pues en las circunstancias difíciles y azarosas en que nos hallamos, sería la impunidad muy mal ejemplo». Y habiendo llegado Villefort a la puerta de su casa, inmediata al Palacio de la Justicia, entró en ella majestuosamente, después de saludar con mucha ceremonia al desdichado naviero, que se quedó como petrificado. Estaba llena la antecámara de gendarmes y agentes de policía, y entre ellos el preso, de pie, inmóvil y tranquilo, aunque todos le miraban con expresión rencorosa. Atravesó Villefort la antecámara mirando a Dantes de reojo, y después de recibir un legajo de manos de un agente, desapareció diciendo: «Que conduzcan aquí al preso». Por rápida que fuese, aquella mirada bastó a Villefort para formarse una idea del hombre a quien iba a interrogar. En aquella frente despejada y ancha había adivinado la inteligencia, el valor en aquellos ojos fijos y aquel fruncido entrecejo, y la franqueza en aquellos labios gruesos y entreabiertos que dejaban ver sus dientes, blancos como el marfil. La primera impresión había sido favorable a Dantes, pero como Villefort había oído asegurar muchas veces, como máxima de profunda política, que es bueno desconfiar de nuestro primer impulso, aplicó a la ocasión la máxima, sin tener en cuenta la diferencia que va del impulso a la impresión. Por lo tanto, ahogó los sanos instintos que se despertaban en su corazón,
Compuso al espejo su fisonomía como para caso tan grave, y sombrío y amenazador, se sentó delante de su bufete. Un instante después entró Edmundo, que estaba muy pálido, aunque tranquilo y sonriendo. Saludó a su juez con cortés desembarazo, y se puso a buscar con los ojos una silla, como si estuviese en casa de su armador. Entonces sus ojos tropezaron con la mirada impasible de Villefort, con aquella mirada propia de los hombres de mundo, sin transparencia. Y esto hizo que el pobre joven reconociese cuál era su verdadera situación. «¿Quién eres y cómo te llamas?», le preguntó Villefort, hojeando las notas que recibiera de la gente al entrar. Notas que en una hora habían alcanzado más que mediano volumen. Tanto obra la corrupción de los espías en esto de prisiones. «Me llamo Edmundo Dantes», respondió el joven con voz sonora y tranquila. «Soy segundo del Faraón, buque perteneciente a los señores Morrel e hijos». «¿Tu edad?» «19 años». «¿Qué hacías cuando te arrestaron?» «Me hallaba en la comida de mi boda, señor», repuso el joven con voz literalmente conmovida, por el contraste que hacía aquel recuerdo con su situación y el sombrío rostro del sustituto, con la hermosa figura de Mercedes. «Comida de boda», repitió Villefort, estremeciéndose a pesar suyo. «Sí, señor. Voy a casarme pronto con una mujer a quien amo hace 3 años». A pesar de su ordinario estoicismo, conmovió a Villefort esa coincidencia, que junto con la voz melancólica de Dantes, despertaba en el fondo de su alma una dulce simpatía. Él también, como aquel joven, se casaba. Él también era dichoso, y fueron a turbar su dicha para que él turbara a su vez la de aquel joven. Esta homogeneidad filosófica, pensó interiormente, sorprenderá mucho a los convidados cuando yo vuelva a casa de Saint-Méran. Enseguida, mientras Dantes esperaba que siguiese el interrogatorio, se puso a componer en su imaginación el discurso que debía de pronunciar, lleno de antítesis sorprendentes y de esas frases pretenciosas que tal vez son tenidas por la verdadera elocuencia. Terminada en su mente la elocuente perorata, sonrió Villefort seguro de su éxito y encarándose con Dantes. «Prosigue. ¿Qué quiere que diga?» «Todo aquello que pueda ilustrar a la justicia». «Dígame la justicia en qué quiere que la ilustre, y obedeceré de todo en todo, aunque le prevengo», añadió con una sonrisa, «que cuando puedo decir es de poca monta». «¿Has servido bajo el mando del usurpador?» «Su caída estorbó que me hubiese incorporado en la Marina de Guerra». «Dicen que tus opiniones políticas son exageradas», prosiguió Villefort, que aunque nada sabía de esto, quiso darlo por seguro, porque le sirviera de señuelo. «¿Yo opiniones políticas, señor? Casi me da vergüenza el decirlo, pero nunca he tenido opinión. Con mis 19 años escasos, como ya le dije, ni sé nada, ni estoy destinado a otra cosa que a la plaza que mis navieros quieran otorgarme. Así pues, todas mis opiniones, no digo políticas, sino privadas, se resumen en 3 sentimientos: el cariño de mi padre, el respeto al señor Morrel y el amor de Mercedes. Es cuanto puedo decir a la justicia. Supongo que no le debe de importar mucho». A medida que Dantes hablaba, Villefort estudiaba aquel rostro tan franco y dulce a la vez, y recordaba las palabras de Renata, que sin conocerle, intercedió por aquel preso. Ayudado del conocimiento que ya tenía de los crímenes y de los criminales, hallaba en cada frase de Dantes una prueba de su inocencia. Aquel joven, o mejor dicho, aquel muchacho sencillo, natural, elocuente, con esa elocuencia del corazón que jamás encuentra el que la busca, henchido de afectos para todos, porque era dichoso, cosa que trueca en buenos a los hombres malos, contagiaba en su dulce afabilidad hasta a su mismo juez. A pesar de lo severo que se le mostraba a Villefort, ni en su mirada, ni en su voz, ni en sus acciones, tenía Edmundo para él más que bondad y dulzura. «Cáspita», exclamó para sí Villefort, «qué joven tan interesante. No me costará mucho trabajo cumplir el primer deseo de Renata, lo que me valdrá además un buen apretón de manos de todo el mundo». De tal modo serenó esta esperanza el ceño de Villefort, que cuando volvió a ocuparse de Dantes, el joven, que había observado atentamente las mudanzas de su rostro, le sonreía también como su pensamiento. «¿Tienes enemigos?», le preguntó Villefort. «¿Enemigos yo? Afortunadamente valgo poco para tenerlos. Aunque mi carácter es tal vez demasiado vivo, procuro siempre refrenarlo con mis subordinados. 10 o 12 marineros tengo a mis órdenes,
Que se les pregunten y les responderán que me aprecian y respetan. No diré como un padre, que soy muy joven para eso, sino como un hermano mayor. Si no enemigos, puedes tener rivales. Vas a ser capitán a los 19 años, lo que para los tuyos es una posición elevada. Y vas a casarte con una mujer que te quiere. Felicidad rarísima en la tierra. Estos favores del destino te pueden acaso granjear envidias. Sí, tiene razón. Es muy posible cuando usted lo dice. Usted que debe conocer el mundo mejor que yo. Pero si esos rivales fuesen amigos míos, le declaro que no deseo conocerlos por no verme obligados a aborrecerlos. Te equivocas, Dantes. Importa mucho conocer el terreno que pisamos. Y de mí sé decir que me pareces tan bueno, que por ti me separaré de las ordinarias fórmulas de la justicia, ayudándote a descubrir quién sea el que te denuncia. Aquí tienes la carta que me han dirigido. ¿Reconoces la letra? Y sacando la denuncia de su bolsillo, la presentó Villefort a Dantes. Al leerla, este pasó como una sombra por sus ojos y respondió: No conozco la letra, porque está de propósito disfrazada, aunque correcta y firme. De seguro la trazó una mano habilísima. ¡Cuán feliz soy!, añadió, mirando a Villefort con gratitud. ¡Cuán feliz soy en haber dado con un hombre como usted! Pues reconozco en efecto que el que ha escrito este papel es un verdadero enemigo. Y en la fulminante mirada con que acompañó el joven esas frases, pudo comprender Villefort cuánta energía se ocultaba bajo aquella apariencia de dulzura. Seamos francos. Háblame no como preso al juez, sino como hombre en una posición falsa a otro que se interesa por él. ¿Qué hay de verdad en eso de la acusación anónima? Y Villefort arrojó con disgusto sobre su bufete la carta que Dantes acababa de devolverle. Todo y nada, señor. Voy a decirle la pura verdad, por mi honor de marino, por el amor de Mercedes y por la vida de mi padre. Habla, dijo en voz alta Villefort, y luego añadió para sí: Si Renata me viera, creo que quedaría contenta de mí y no me llamaría ya cortacabezas. Escuche, señor. Al salir de Nápoles, el capitán Leclerc se sintió atacado de calentura cerebral. Como no había médico a bordo y el capitán se negaba a que desembarcáramos en cualquier punto de la costa, porque tenía prisa en llegar a la isla de Elba, su enfermedad subió de punto hasta que a los 3 días, sintiéndose morir, me llamó y me dijo: Querido Dantes, júrame por tu honor que harás lo que te voy a encargar ahora. De ello dependen los mayores intereses. Lo juro, capitán, le respondí. Pues escucha, como después de que yo muera te pertenece el mando del faraón, en calidad de segundo, lo tomarás, y haciendo rumbo a la isla de Elba, desembarcarás en Portoferrajo, preguntarás por el gran mariscal, y le entregarás esta carta. ¿Acaso entonces te darán otra con una comisión, que me estaba reservada a mí? La cumplirás, y todo el honor será tuyo. Así lo haré, mi capitán, pero supongo que no será tan fácil como piensas el llegar hasta el gran mariscal. Esta sortija te abrirá todas las puertas y allanará todas las dificultades, respondió el capitán Leclerc, y me entregó la sortija. Ya era tiempo, porque 2 horas después deliraba, y a la mañana siguiente había ya muerto. ¿Qué hiciste entonces? Lo que debía, señor, lo que cualquiera otro en mi lugar hubiera hecho. Siempre son sagrados los deseos de un moribundo, y entre los marinos, órdenes. Hice pues rumbo a la isla de Elba, a donde llegué a la mañana siguiente, desembarcando yo solo, después de mandar que nadie se moviera. Conforme había previsto, se me presentaron algunas dificultades para ver al gran mariscal, pero todas las allanó la sortija. Tras rogarme que le dijera los detalles de la muerte de Leclerc, como el pobre capitán había sospechado, me entregó una carta encargándome que la llevara en persona a París. Se lo prometí resueltamente, porque así cumplía también la última voluntad de mi capitán. Lo demás ya lo sabe. Desembarqué en Marsella, arreglé todos los asuntos de aduana y sanidad, y corrí por último a ver a mi novia, que he encontrado más bella y más encantadora que nunca. Gracias al señor Morrel, todas las diligencias eclesiásticas se apresuraron, de modo que cuando me prendieron asistía, como dije, a la comida de boda. 1 hora después pensaba casarme y partir mañana a París, cuando esta maldita denuncia que parece desprecias tanto como yo... Sí, murmuró Villefort. Todo lo creo, y a ser culpable lo eres de imprudencia, aunque imprudencia legítima, pues tu capitán te la impuso. Por consiguiente, dame esa carta de la isla de Elba, y con palabra de presentarte aquí si te llamo, puedes volver al lado de tus amigos.
¿Con que, es decir, que ya estoy libre, señor?, exclamó Dantes lleno de júbilo. Sí, pero dame primero esta carta. Debe de estar en su poder, porque en ese paquete reconozco algunos papeles de los que me cogieron. Aguarda, dijo el sustituto a Dantes, que ya cogía su sombrero y sus guantes. ¿A quién iba dirigida? Al señor Nortier, calle de Coq-Héron, París. Un rayo que hiriera a Villefort no le trastornara más que este imprevisto golpe. Se dejó caer sobre su asiento, del que se había separado para asir el legajo, y hojeándolo precipitadamente, entresacó la carta fatal, contemplándola con terror indescriptible. Al señor Nortier, calle de Coq-Héron, número 13, murmuró palideciendo cada vez más. Sí, señor, respondió Dantes. ¿Le conoce? No, respondió el sustituto vivamente. Un fiel servidor del rey no conoce a los conspiradores. ¿Es una conspiración?, le preguntó Edmundo, que después de haberse creído libre, empezaba de nuevo a asustarse. De todos modos, le repito, señor, ignoraba el contenido de esa carta. Sí, repuso Villefort, con voz sorda, pero no ignorabas el nombre de la persona a quien iba dirigida. Era preciso que lo supiera para poder entregársela a él mismo. ¿Y no se la has enseñado a nadie?, dijo Villefort leyendo y demudándose al mismo tiempo. A nadie, se lo juro por mi honor. Ignora todo el mundo que eres portador de una carta de la isla de Elba para el señor Nortier. Todo el mundo, señor, salvo la persona que me la entregó. Eso ya es mucho, muchísimo, murmuró Villefort. Su frente se fruncía cada vez más a medida que proseguía la lectura de la carta. Sus labios blancos, sus manos temblorosas, sus ojos sanguinolentos hacían cruzar por el cerebro de Dantes las más dolorosas fantasías. Terminada la lectura, el sustituto dejó caer la cabeza entre las manos, permaneciendo un instante como fuera de sí. «Dios mío, ¿qué ocurre de nuevo?», preguntó tímidamente Dantes. Villefort no respondió, y al cabo de un rato volvió a levantar su rostro descompuesto para volver a leer la carta. «¿Dices que no sabes el contenido de esa carta?», volvió a preguntar a Edmundo. «Se lo juro por mi honor, que lo ignoraba, pero, Dios mío, ¿qué tiene? ¿Está malo? ¿Quiere que llame a alguien?». «No, señor», dijo el sustituto, levantándose vivamente. «No abras la boca, no digas una palabra. Yo soy quien manda aquí, no tú». «Era, señor, no más que por ayudarle», dijo Dantes, un tanto herido en su amor propio. «De nada necesito, fue un mareo pasajero. Ocúpate de ti. Déjame a mí, responde». Dantes esperó el interrogatorio que auguraba este mandato, pero vanamente. Volvió el sustituto a caer en el sillón y, pasándose por la frente su mano fría, se puso a leer la carta por tercera vez. Oh, si sabe lo que contiene esa carta, si sabe que Nortier es padre de Villefort, estoy perdido, perdido para siempre. Y de vez en cuando miraba de reojo a Dantes, como si quisiera penetrar ese velo impenetrable que cubre en el corazón los secretos que nos suben a los labios. «Oh, no vacilemos», exclamó de repente. «Pero en nombre del cielo», exclamó el desdichado joven, «si duda de mí, si sospecha de mi honradez, interrógueme, que estoy dispuesto a contestarle». Hizo Villefort un violento esfuerzo sobre sí mismo, y con un acento que en vano procuraba que fuese firme. «Caballero, resultan contra ti los más graves cargos. No está ya en mi poder, como creía antes, el ponerte en libertad ahora mismo. Antes de paso tan grave, debo de consultar al juez de instrucción. Mientras tanto, ya has visto de qué manera te traté». «Oh, sí, señor, y se lo agradezco en el alma, que ha sido para mí más un amigo que un juez». «Pues, amigo, voy a tenerte preso algún tiempo todavía, lo menos que pueda. El principal cargo que existe contra ti es esta carta, y ahora verás». Villefort se acercó a la chimenea y arrojó la carta al fuego, sin apartarse de allí hasta verla convertida en cenizas. «Mira, ya no existe». «Señor, usted no es la justicia, es la providencia». «Escúchame, con lo que acabo de hacer, me parece que confiarás en mí, ¿no es verdad?». «Mande y será obedecido». «No», dijo Villefort, aproximándose al joven. «No son órdenes lo que quiero darte,
sino consejos. Pues bien, los miraré como si fueran órdenes. Hasta la noche te tendré aquí en el Palacio de Justicia. Si otra persona viene a interrogarte, dile todo lo que me has dicho, excepto lo de la carta. Se lo prometo, señor. Era como si el juez rogara y el preso concediese. Ya comprenderás, añadió, mirando las cenizas que aún conservaban la forma de papel y revoloteaban en torno a la llama. Ya comprenderás que destruirá esa carta y guardando el secreto por ti y por mí, a nadie se le volverá a presentar. Niega pues si te hablan de ella, niégalo todo y te habré salvado. Se lo prometo, señor. Bien, bien, añadió Villefort, llevando la mano al cordón de la campanilla, pero se detuvo al ir a cogerlo. ¿No tenías más carta que esa? No, señor, la única. Júralo. Lo juro, dijo Dantes, extendiendo la mano. Villefort llamó y apareció un comisario de policía. Se acercó Villefort al comisario para decirle al oído ciertas palabras, a las que respondió aquel con una leve inclinación de cabeza. Síguele, dijo Villefort a Dantes. Hizo el joven una genuflexión y con una postrera mirada de gratitud salió de la estancia. Apenas se cerró tras él la puerta, cuando faltaron las fuerzas al sustituto, y cayendo en un sillón casi desvanecido, murmuró: «Oh, Dios mío, ¿de qué sirve la vida y la fortuna? Si hubiera estado en Marsella el procurador del rey, si hubieran llamado al juez de instrucción en lugar mío, segura era mi ruina, y todo por ese papel maldito. Ah, padre mío, ¿has de ser siempre un obstáculo para mi felicidad en este mundo? ¿He de luchar yo siempre con tu vida pasada?» De repente, brilló en toda su fisonomía un fulgor extraordinario. Se dibujó en sus labios contraídos aún una sonrisa. Sus ojos vagos parecían como si se fijasen con un solo pensamiento. Eso es, sí. Esa carta, que debía perderme, labrará acaso mi fortuna. Ah, Villefort, manos a la obra. Y asegurándose de que el reo no estaba ya en la antecámara, salió a su vez el sustituto del procurador del rey y se encaminó apresuradamente hacia la casa de su prometida. Capítulo 8. El castillo de Yves. Al atravesar la antecámara, el comisario de policía hizo una señal a 2 gendarmes, que enseguida se colocaron a la derecha y a la izquierda de Dantes. Se abrió una puerta que conducía desde la habitación del procurador del rey al tribunal de justicia, y echaron por uno de esos pasadizos sombríos que hacen temblar a los que por ellos pasan, aunque no tengan por qué temblar. Así como el despacho de Villefort comunicaba con el tribunal de justicia, este comunicaba con la cárcel, edificio sombrío pegado al palacio. Por todas sus ventanas y balcones se ve el famoso campanario de los Accoules, que se eleva enfrente. Tras haber andado un sinnúmero de corredores, vio Dantes abrirse una puerta con un candado de hierro, como en respuesta a 3 golpes que dio el comisario con un martillo de hierro y que sonaron lúgubremente en el corazón del preso. Recelaba en entrar, pero los 2 gendarmes le empujaron ligeramente, y la puerta volvió a cerrarse. Ya respiraba otro aire, pesado y mefítico. Ya estaba en los calabozos. Se le condujo a uno, aunque decente, bien guardado de barrotes y cerrojos, pero su aspecto no era para infundir serios temores. Por otra parte, las palabras del sustituto del procurador del rey, que habían parecido tan sinceras a Dantes, resonaban en sus oídos todavía como una promesa de esperanza. Eran las 4 cuando Dantes entró en su prisión, de manera que la noche llegó muy pronto. Corría, como hemos dicho, el 1 de marzo. Falto de empleo el sentido de la vista, se le aumentó grandemente el del oído. Creyendo que venían a ponerle en libertad, al rumor más leve, se levantaba al punto encaminándose a la puerta. Pero bien pronto el rumor se perdía en otra dirección, y el preso volvía a caer desesperado sobre su banquillo. A las 10 de la noche, en fin, cuando iba ya perdiendo toda esperanza, le pareció que un nuevo ruido se acercaba en efecto a su prisión. Y así fue. Se oyeron en el corredor unos pasos, que junto a su puerta cesaron. Giró una llave, reclinaron los cerrojos, la pesada puerta de encina se abrió,
inundando de luz deslumbradora la estancia. Al resplandor, veía Edmundo brillar los sables y las alabardas de 4 gendarmes. Había dado ya un paso hacia la puerta, pero se detuvo al ver aquel inusitado aparato militar. ¿Vienen a buscarme?, inquirió. Sí, respondió uno de los gendarmes. ¿De parte del sustituto del procurador del rey? Eso es lo que creo. Estoy pronto a seguirlos, dijo entonces Dantes. Persuadido de que le buscaran de parte de Villefort, no tenía ningún recelo. Se adelantó pues con rostro tranquilo y paso firme, y se colocó él mismo en medio de su escolta. En la puerta de la calle esperaba un coche. Junto al cochero estaba sentado un guardia municipal. ¿Es para mí ese carruaje?, preguntó Dantes. Para ti, respondió un gendarme. Sube. Quiso Dantes hacer algunas observaciones, pero la portezuela se abrió, sintiéndose empujado para que subiese, y como no tenía ni posibilidad ni intención de resistirse, se halló al punto en el fondo del carruaje, sentado entre 2 gendarmes. Ocuparon los otros 2 el asiento de la delantera, y el pesado vehículo se puso en marcha, causando un ruido sordo y siniestro. El preso dirigió sus ojos a las ventanillas, pero todas tenían rejas. No había hecho sino mudar de prisión, solamente que ésta se movía, transportándole a un sitio de él ignorado. A través de los barrotes, tan espesos que apenas cabía la mano entre ellos, reconoció Dantes que pasaban por la calle de la Tesorería y que bajaban al muelle por la calle de San Lorenzo y la de Taramis. Luego, a través de la reja del coche, vio brillar las luces de la consigna. El carruaje se paró, se apeó el municipal y se acercó el cuerpo de guardia, de donde salió al punto una docena de soldados que se pusieron en fila, viendo Dantes relucir sus fusiles al resplandor de los reverberos del muelle. ¿Se desplegará para mí ese aparato de fuerza militar?, murmuró para sus adentros. Al abrir el municipal la portezuela, que estaba cerrada con llave, respondió a la pregunta de Dantes sin pronunciar una sola palabra, porque pudo ver entonces entre las 2 filas de soldados como un camino preparado para él desde el carruaje al puerto. Los 2 gendarmes que ocupaban el asiento delantero bajaron los primeros, haciéndolo a su vez apearse, en lo que le imitaron luego los 2 que llevaba al lado. Se dirigieron hacia una lancha que un aduanero de la marina sujetaba a la orilla con una cadena, mientras los soldados contemplaban al preso con aire de estúpida curiosidad. Inmediatamente se encontró instalado en la popa, siempre entre los 4 gendarmes y el municipal a la proa. Una violenta sacudida separó el barco de la orilla, y 4 remeros vigorosos lo enderezaron hacia el pillón. A un grito de los remeros, bajó la cadena que cierra el puente, y se encontró Edmundo en lo que se llama el freón, es decir, fuera del puerto. Al salir al aire libre, el primer impulso del preso fue de alborozo, porque el aire significaba libertad. Así pues, respiró a sus anchas esa brisa ligera que lleva en sus alas los dulcísimos e incomprensibles misterios de la noche y el mar. Pronto, sin embargo, exhaló un suspiro, porque pasaba por delante de aquella reserva, donde tan feliz había sido aquella misma mañana, antes de su prisión. Para mayor dolor, a través de las luminosas rendijas de 2 ventanas, los alegres rumores de un baile llegaban a sus oídos. Dantes, con las manos puestas en actitud de orar, levantó los ojos al cielo. El bote proseguía su camino, y pasada ya la Tête de Mort, se hallaba al frente de la columna del faro, donde dobló. Esta maniobra era incomprensible para Dantes. «¿Pero a dónde me llevan?», preguntó a uno de los gendarmes. «Ahora lo sabrás. Pero nos está prohibido dar ninguna explicación». Tenía Dantes mucho de soldado, y cayó por parecerle cosa absurda el preguntar a hombres a quienes estaba prohibido responder. Y entonces las más bizarras fantasías cruzaron por su imaginación. Como en tal barco era humanamente imposible hacer una larga travesía, y como no se veía ningún otro buque anclado por aquellos alrededores, se imaginó que le iban a desembarcar en algún punto lejano de la costa, diciéndole que estaba libre. Todo contribuía a reforzar con buenos agüeros esta imaginación. Ni estaba atado, ni intentaron siquiera ponerle grilletes. Luego, el sustituto, que también lo trató,
¿No le había dicho que con tal de que nunca pronunciara aquel nombre fatal de Northier, nada le pasaría? Ante sus mismos ojos, ¿no había quemado Villefort aquella carta peligrosa, única prueba que había contra él? Se decidió, pues, a esperar mudo y pensativo. Sus ojos, acostumbrados a las tinieblas como los de todo marino, devoraban la oscuridad y el espacio. Habían dejado a la derecha la isla de Ratonmeu con su faro, y bordeando la costa llegaban a la sazón a la altura de los catalanes. Aquí fueron dobles y devoradoras las miradas del preso, porque estaba cerca de Mercedes, y a cada instante creía ver dibujarse entre las tinieblas de la orilla la forma indecisa y vaga de una mujer. ¿Cómo el corazón no decía a Mercedes que pasaba su amado a 300 pasos de ella? Una luz solamente brillaba en los catalanes. Al buscar Dantes la posición de esta luz, llegó a comprender que alumbraba a su novia. Mercedes era, a no dudar, la única que velaba en la colonia. Con un solo grito que él diera podía oírle y reconocerle. Un falso amor propio le detuvo, sin embargo. ¿Qué dirían los gendarmes oyéndole gritar como un demente? Silencioso y con los ojos clavados en la luz quedó, mientras el barco proseguía su camino, sin pensar ni en el barco ni en el camino, sino solo en Mercedes. Un accidente topográfico hizo que la luz se perdiese de vista. Se volvió Dantes al punto y conoció que la embarcación entraba en alta mar. A pesar de la repugnancia que experimentaba Dantes en dirigir nuevas preguntas al gendarme, se acercó a él y tomándole una mano preguntó: «Camarada, te suplico por tu conciencia y a fuer de soldado, que tengas piedad de mí y me respondas. Yo soy el capitán Edmundo Dantes, francés bueno y leal, aunque acusado de no sé qué traición. ¿A dónde me llevan? Díganmelo, que les doy mi palabra de marino de resignarme a mi suerte». El gendarme se rascó la oreja mirando a su camarada, que hizo un ademán como si dijera: «A la altura en que nos hallamos, creo que ya no hay peligro». Y volviéndose el primero a Edmundo, dijo: «Siendo marino y marsellés, ¿preguntas a dónde vamos?» «Sí, puesto que lo ignoro. Palabra de honor». ¿No sospechas nada?» «No lo sospecho». «Es imposible». «Se los juro por lo más sagrado. Contéstenme en nombre del cielo». «Pero la consigna...» «La consigna no les prohíbe decirme lo que yo sabré dentro de 10 minutos, o tal vez antes. Con decírmelo me ahorran siglos de incertidumbre. Te lo pregunto como si fueras mi amigo. Mira, ni quiero ni puedo moverme ni huir. ¿A dónde vamos?» «Si no estás ciego, si has salido alguna vez de mar por Marsella, puedes adivinarlo». «Pues no acierto». «Mira a tu alrededor». Se puso Dantes de pie, mirando hacia donde el barco parecía dirigirse. Distinguió en la oscuridad, a 100 metros, la negra y descarnada roca en que campea como una esfinge el sombrío castillo de Yves. Esta mole informe, esta prisión terrorífica que provee a Marsella de consejas y tradiciones lúgubres, como Dantes no pensaba en ella, le hizo al distinguirle aquel efecto que el cadalso hace al que va a morir. «Dios mío, el castillo de Yves, ¿qué vamos a hacer allí?» El gendarme se sonrió. «No se me conducirá allí para dejarme preso, porque el castillo de Yves es una prisión de estado donde entran solo los más grandes criminales políticos. ¿Hay allí quizá jueces o magistrado?» «Yo supongo», dijo el gendarme, «que no hay sino murallas de piedra, gobernador, carceleros y guarnición. Ey, amiguito, no te hagas el sorprendido, que no parece sino que me agradeces con burlas mi complacencia». Dantes apretó la mano del gendarme. «¿Sospechas que me llevan a encerrar al castillo de Yves?» «Es probable, camarada, pero no sé qué viene el apretarme tanto la mano». «¿Sin más formalidades? ¿Sin más averiguaciones?» «Las formalidades están cumplidas y las averiguaciones hechas». «De modo que a pesar de la promesa del señor de Villefort...» «Ignoro si el señor de Villefort te ha prometido algo», dijo el gendarme, «pero sé que vamos al castillo de Yves». ¿Qué haces? ¡Camaradas, a mí!». Rápido como el rayo, Dantes había querido arrojarse al mar, pero los ojos infatigables y péritos del gendarme lo habían adivinado, y 4 brazos vigorosos le sujetaron cuando ya sus pies iban a abandonar el suelo de la barca, después de lo cual volvió a caer en el fondo de esta, rugiendo de cólera. «Muy bien», exclamó el gendarme poniéndole sobre el pecho una rodilla. «Muy bien. Así cumple sus palabras de marino. ¿Quién se fía de moscas muertas? Ahora, amiguito, si te mueves tan siquiera 1 centímetro,
te pongo una bala en el cráneo. Falté a la primera parte de mi consigna, pero te juro que no faltaré a la segunda. Y Dantes sintió, en efecto, apoyado en su sien, el cañón del mosquetón. De momento estuvo tentado de hacer el movimiento que se le prohibía, para acabar de una vez con aquella serie de inesperadas desgracias. Pero por lo mismo que eran inesperadas, no pudo creerlas duraderas. Y con esto, y con recordar las promesas de Villefort, y con parecerle indigna, preciso es decirlo, aquella muerte a manos de un gendarme en el fondo de una lancha, volvió a su sitio primero, sollozando de ira, y retorciéndose las manos con furor. Casi en el mismo instante, hizo temblar el barco un choque violentísimo. Saltó uno de los remeros a la roca en que acababa de tocar la proa. Crujió una maroma enroscándose en una polea, y pudo comprender Edmundo que había llegado al término del viaje y amarraban el bote. En efecto, sus guardias, que le sujetaban a la vez por los brazos y por el cuello, le obligaron a levantarse y saltar a tierra, impeliéndose hacia los escalones que conducían a la ciudadela, mientras que el municipal lo seguía detrás con la bayoneta calada. Ya no hizo Dantes vanas resistencias. Su lentitud al andar más la producía la inercia que la resistencia, y daba traspiés como un borracho. Veía escalonarse soldados por el camino. Conoció que subía una escalera que le obligaba a alzar los pies, y que entraba por una puerta, y que esta puerta se cerraba detrás de él. Pero todo maquinalmente, como a través de una nube, sin distinguir nada con claridad. Ya ni siquiera veía el mar, esa fuente de dolores para los presos, que contemplan su espacio afligidos por no poderlo salvar. En un momento que hicieron alto, procuró Edmundo recogerse en sí mismo y darse cuenta de su situación. Miró en derredor y vio que se encontraba en un patio cuadrado de altísimas paredes. Se oía a lo lejos el paso acompasado de los centinelas, y tal vez cuando pasaban al resplandor, proyectando en los muros por 2 o 3 luces que había dentro del castillo, veía brillar el cañón de sus fusiles. Aguardaron allí por espacio de 10 minutos. Seguros de que ya no podía escapárseles, los gendarmes habían abandonado a Dantes. Parecía que esperaban órdenes que al fin llegaron. ¿Dónde está el preso?, preguntó una voz. Aquí, respondieron los gendarmes. Que venga conmigo. Voy a llevarle a su departamento. Síguelo, dijeron los gendarmes a Dantes. Siguió el preso a su guía, que en efecto le condujo a una sala casi subterránea, cuyas paredes negras y húmedas parecía que sudasen lágrimas. Una especie de lámpara, de fétida grasa en vez de aceite, ardía sobre un banco iluminado aquella mansión horrible. Con su luz, pudo reconocer a Dantes a su conductor, carcelero subalterno, mal vestido y de mala facha. He aquí tu cuarto para esta noche. Ya es tarde, y el señor gobernador está acostado. Cuando mañana se levante, según las órdenes que tenga, te mudarán de domicilio. Mientras tanto, aquí tienes pan, agua en ese cántaro y paja allí en un rincón. Es cuanto un preso puede desear. Buenas noches. Y antes de que Dantes hubiera pensado en contestar, antes de que reparase dónde ponía el pan el carcelero, antes de que comprendiera dónde estaba el cántaro, ni en qué rincón la paja, había el carcelero cogido la lamparilla y, cerrando la puerta, le había robado aquella mezquina luz que, como la de un relámpago, hizo distinguir al preso las grasientas paredes de su calabozo. Por consiguiente, se encontró solo, en silencio y oscuridad, mudo y triste como aquellas paredes cuyo frío glacial helaba el sudor de su frente. Cuando el primer albor de la aurora envió a aquel antro un poco de claridad, volvió el carcelero con orden de dejarle en el mismo calabozo. Dantes ni siquiera había mudado de sitio, como si una mano de hierro lo hubiera clavado en él la víspera. Inmóvil y con la cabeza baja, se le notaba una alteración solamente. Tenía los ojos cubiertos por una hinchazón producida por la humedad. Así había pasado toda la noche, de pie, sin dormir un solo instante. Se le acercó el carcelero y aún dio en torno suyo algunas vueltas, pero parecía que Dantes no le veía. Al fin, le dio un golpecito en la espalda que le hizo estremecer. ¿Has dormido algo?
No lo sé. El carcelero le miró sorprendido. ¿Tienes hambre? No lo sé. ¿Quieres algo? Quisiera ver al gobernador. El carcelero se encogió de hombros y se marchó. Le siguió Dantes con la vista, extendiendo los brazos a la puerta entreabierta, pero ésta se cerró de repente. Entonces su pecho se desgarró, por decirlo así, en un interminable sollozo. Corrieron a torrente las lágrimas que hinchaban sus pupilas. Se puso de hinojos, con la frente pegada al suelo, y a rezar por largo rato, repasando en su imaginación toda su vida pasada, y preguntándose qué crimen había cometido en aquella vida tan corta aún, para merecer tan duro castigo, y así pasó todo el día. Algunos bocados de pan y algunas gotas de agua fueron todo su alimento. De vez en cuando se sentaba absorto en sus meditaciones, si no, giraba en torno de su cuarto como una fiera enjaulada. Una idea le atormentaba sobre todas. Durante la travesía, ignorando su destino, permaneció tranquilo e inmóvil, cuando hubiera podido muchas veces arrojarse al mar, donde gracias a que era un gran nadador y buzo de los más célebres de Marsella, hubiera escapado por debajo del agua a la persecución de los gendarmes, y llegado a la costa, huido a una isla desierta con la esperanza de que algún nuevo navío genovés o catalán lo llevara a Italia o España. Desde allí escribiría a Mercedes que viniera a reunirse con él. Ni por asomo le inquietaba la miseria en ninguna parte del mundo a que fuera, pues los buenos marinos en todo son raros, sin contar que hablaba el italiano como un toscano y el español como un castellano viejo. De ese modo, pues, habría vivido libre y feliz con Mercedes y con su padre, que también se les juntaría, mientras en la presente situación, encerrado en el castillo de Yves, sin esperanzas, ni aún el consuelo tendría de saber de su padre y de Mercedes. Y todo por haberse fiado de las palabras de Villefort. Motivo era para perder el juicio. A la misma hora de la mañana siguiente volvió el carcelero. ¿Serás ya más razonable? Dantes no le respondía. Vamos, valor. ¿Deseas algo que yo pueda proporcionarte? Vamos, dilo. Deseo ver al gobernador. Ah, ya te dije que es imposible, repuso el carcelero con impaciencia. ¿Por qué? Porque el reglamento no lo permite a los presos. ¿Qué es lo que les permite entonces? Que coman mejor si lo pagan, que salgan a pasear y tal vez lean. No quiero leer ni pasear ni comer mejor. Solo quiero ver al gobernador. Si me fastidias repitiéndome lo mismo, no te traeré de comer. Pues me moriré de hambre, no me importa. El acento de estas palabras dio a entender al carcelero que no sería el morir desagradable a Edmundo. Y como por cada preso tenía 10 cuartos diarios sobre poco más o menos, calculando el déficit que su falta le ocasionaría, respondió en tono más dulce. Escucha, ese deseo es imposible. Deséchalo, porque no hay ejemplo de que haya bajado una sola vez el gobernador al calabozo de un preso. Pero si te portas cuerdamente, se te concederá pasear, con lo que acaso algún día veas al gobernador, y entonces podrás hablar con él. Pero, ¿cuánto tiempo tendré que esperar para que se presente esa ocasión? Diantre, da 1 mes, 3 meses, medio año o quizá un año entero. Eso es mucho. Quiero verle enseguida. No seas terco. No te empeñes en eso imposible. O antes de 15 días te habrás vuelto loco. ¿Así lo crees? Sí, loco. Así es como empieza la locura. Aquí tenemos un ejemplar. Con el tema de ofrecer 1 millón al gobernador, si le ponía en libertad, ha perdido la cabeza un abate que antes que vinieras ocupaba este calabozo. ¿Y cuánto tiempo hace que salió de aquí? 2 años. ¿En libertad? No, se le ha trasladado al subterráneo. Escucha, yo no soy abate ni loco, que por desdicha tengo aún completo mi juicio. Voy a hacerte una proposición. ¿Cuál? No voy a ofrecerte 1 millón, porque no podría dártelo, pero sí 100 escudos. Como quieras el primer día que vayas a Marsella, llegar a los catalanes con una carta mía, para una joven que se llama Mercedes. ¿Qué digo carta? 4 letras. Si se descubriera que había llevado esas 4 letras, perdería mi destino, que vale 1000 libras anuales, sin contar las propinas y la comida. ¿No será imbecilidad que yo aventure 1000 libras por 300? Pues oye y tenlo presente. Si te niegas a avisar al gobernador que deseo hablarle,
Si te niegas a llevar mi carta a Mercedes, o siquiera notificarle que soy preso aquí, te esperaré el día menos pensado detrás de la puerta. Y cuando entres, te romperé el alma con este banco. ¿Me amenazas a mí?, exclamó el carcelero, retrocediendo y poniéndose en guardia. Por lo visto se te trastorna el juicio. Así como tú inició el abate, dentro de 3 días estarás como él, loco de atar. Por fortuna hay subterráneos en el castillo de Eve. Dante escogió el banco y lo hizo girar en ademán amenazador. Está bien, dijo el carcelero. Tú lo has querido. Voy a prevenir al gobernador. Enhorabuena, respondió Dantes, colocando el banco en su sitio y sentándose con la cabeza baja y la mirada vaga, como si realmente se hubiera vuelto loco. Salió el carcelero y un momento después volvió con 4 soldados y un cabo. De orden del gobernador, lleven a este hombre a los calabozos del subterráneo. ¿Al subterráneo?, preguntó el cabo. Al subterráneo. Los locos deben estar con los locos. Los 4 soldados se apoderaron de Dantes, que los seguía sin ofrecer resistencia. Bajaron 15 escalones y se abrió la puerta de un subterráneo, en el que entró murmurando: «Tienen razón, los locos con los locos». La puerta se cerró y Dantes caminó hacia adelante hasta tropezar con la pared. Entonces se acurrucó inmóvil, en un ángulo, mientras sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, comenzaban a distinguir los objetos. El carcelero tenía razón. Poco le faltaba a Dantes para perder el juicio.